en tu presencia, Señor. Libro de Primero de Samuel, capítulo 6. Después de haber leído todo el capítulo 6 en un lugar tranquilo, donde no haya interrupciones, para que pueda meditar la palabra del Señor, elegí el versículo 6, que dice así: ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Y haciendo un poquito de contexto, habíamos visto en el capítulo 5 que los filisteos habían decidido llevarse el arca de Dios después de haber derrotado a los israelitas. Se llevaron el arca de Dios hacia Filistea y la mandaban de un pueblo a otro, dentro de sus comunidades, de una comunidad a otra, porque pues Dios decidió aplicar ahí justicia. Veíamos que Él no podía estar en medio de tanta perversión y tanto pecado, porque los filisteos eran de ese tipo de pueblos que practicaban toda clase de perversiones e inmundicias. Y bueno, Dios no podía estar en un lugar así. Él es un Dios santo y no puede estar en la maldad. Y después de que hubo tanta mortandad entre estas comunidades, los principales de los filisteos se reunieron y en su junta fue cuando hacen esta pregunta del versículo 6. Y dicen: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Y observo aquí que primero veo que Dios es soberano. En este capítulo 6 veo, y en el 5, que Dios es soberano. Y en este versículo 6 puedo ver que su propósito ha sido cumplido. En Éxodo 9, del 16 al 17, Él le dijo a Faraón que lo había puesto para dar a conocer su nombre en toda la tierra. Y Faraón, recordemos que se ensoberbeció, era tal grado su orgullo y su soberbia, creyéndose él el Dios de la tierra y endureciendo su corazón, que llegó un momento en que, como decíamos en un capítulo anterior, Dios había llegado a un límite con él. Y entonces, en su soberanía, él decidió usar a Faraón para testimonio y que con lo que aconteciera ahí en Egipto, toda la tierra lo conociera. Y vemos que aquí sucedió porque es muy interesante cómo los filisteos conocían bien, habían oído, más bien dicho, habían oído de ese Dios vivo poderoso de los israelitas. Habían conocido o conocían la historia del pueblo de Dios al hacerse esta pregunta. Y ellos recién acababan de experimentar en carne propia el poder de ese Dios vivo, con esa mortandad que habían sucedido en las comunidades. Y analizo que qué importante es ver hacia atrás, conocer la historia y considerar los aciertos, pero también los errores. Los aciertos para seguirlos aplicando y seguir avanzando, y los errores para evitar caer en ellos. Muchas veces se dice que es difícil que aprendamos en cabeza ajena, pero no es imposible, porque realmente esta es una muestra de que ellos decidieron aprender en cabeza ajena. Dijeron: si a Faraón y a los egipcios le sucedió todo lo que le sucedió, ¿se acuerdan? No fue una plaga, tuvieron que ser necesarias todas esas plagas, esas 10 plagas, para que por fin entendieran, pero después de tanto dolor y tanto sufrimiento. Y los filisteos aquí están aprendiendo y dicen: no, aprenderemos con esta primera. Y decidieron pues dejar ir el arca de Dios, que no era de ellos, no debía estar ahí, sino en el pueblo de Israel. Y vemos al leer el capítulo pues lo que sucedió, ¿verdad? Que sí la dejaron ir y llegó a uno de los pueblos de Israel. Y bueno, estaba meditando que en el
Libro de Jeremías, capítulo 10, versículos 6 al 12, del 6 al 12, Jeremías 10 del 6 al 12. Dios nos habla de todos esos pueblos que, bueno, un poquito antes de estos versículos, pero en el 10, nos habla de lo que hacen los pueblos al adorar imágenes hechas por manos de hombre. El material puede ser, como decíamos en un momento anterior, en un devocional anterior, puede ser hecho de madera, de papel, de oro, de plata, de cobre, de bronce, de cualquier material, incluso de papel, de tela. Pero es hecho finalmente con manos de hombres, son ídolos. Y realmente no está la gente depositando su fe en el Dios verdadero, en el Dios vivo. Después leen con calma, se los recomiendo, el capítulo 10 de Jeremías para recordar todo esto. Y bueno, vamos a retomar unas partes de aquí de los versículos del 10 al 12, en donde Dios dice, bueno, le decimos a Dios, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y joy de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Él es el Rey vivo, el Rey eterno, amadas. Y me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si los filisteos, en vez de decidir alejarlo de ahí, hubieran alejado su pecado y sus perversiones? Ojalá hubiera llegado a tal grado su temor y su reverencia a Dios, que sus corazones hubieran caído rendidos en contrición y arrepentimiento sincero al Señor. Y vemos tristemente que no sucedió así. Decidieron alejar al Dios vivo y decidieron seguir abrazando sus costumbres y todo lo que practicaban. Y tristemente esta misma situación, este mismo cuadro, lo vemos hoy en día. En muchas naciones y muchas personas no quieren soltar su pecado y están sumidos en las tinieblas. Y entre más sumidos estén, más alejan al Dios vivo. Fíjense en el versículo 20 de 1 Samuel capítulo 6, ellos dicen, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Bet-Semes ya era uno de los pueblos en territorio israelita, pero que también habían padecido mucha mortandad por haber tratado las cosas santas de Dios, el arca misma que representaba la presencia de Dios, con simpleza, no con reverencia. Y dijeron así, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? En el versículo 20 lo vemos. Y pasa eso precisamente muchas veces, vemos muy simple las cosas de Dios y sus mandamientos y sus enseñanzas. No las tratamos con la reverencia que debemos de tratar, todas sus cosas. El respeto, la obediencia son clave para poder gozar de la presencia del Señor en nuestra vida, para poder tener esa llenura del Espíritu Santo. Entonces en la aplicación me pregunto, ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Alejaremos de nosotros esos pecados que nos arrastran hacia atrás y que no nos dejan avanzar? ¿O alejaremos al Dios vivo, al único Dios verdadero, a ese Dios de amor que nos dice cada día, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo? Apocalipsis 3:20. En mi aplicación personal, yo decido y ruego a Dios me permita cumplirlo. Oiré la voz de Dios, atenderé su reprensión, seguiré su consejo y gozaré de esa hermosa comunión con Él, de esa amistad sin igual. Que así sea, amadas, y ruego al Señor que cada una decidamos esto cada día en nuestra vida. ¿No? Pasar tiempo a su lado, aprendiendo de su palabra
y aterrizando las enseñanzas que Él nos da cada día en nuestra vida, poniéndolas por obra. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque nos enseñas cada día por medio de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque un día tú nos mostraste el camino a la salvación, porque pusiste a personas que nos pudieron hablar de tu amor, de tu misericordia y de que tus brazos siempre están extendidos a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y quiera venir a ti, mi Dios. Gracias por la provisión de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien decidió dar su vida en rescate por todo aquel, Señor, que lo reciba en su corazón. Y con su sangre preciosa lava nuestros pecados y nos hace aceptos delante de ti. Gracias, mi Señor, por todo tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Buen día, mis amadas.